¿Qué onda, mi gente beisbolera? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un episodio más de Tercer Strike. En esta ocasión traigo una bolsa de papel cubriéndome la cara porque, a diferencia de otras personas, yo sí tuve dignidad, tuve pena y pues me puse mi bolsita de cartón. Más adelante hablaremos de eso, pero bueno. Bienvenidos a un episodio más de su aclamado, hermoso y querido podcast. En esta ocasión me acompaña... Pati Guerra, buenas tardes, días, lo que sea. Felices de estar con ustedes en Tercer Strike. Y de este lado pues está el buen Josué. Hola a todos. Seguimos sin renovar contratos, no pregunten de los demás. Tenemos somnia. Sí, los demás están haciendo cosas que hacen los demás. Luego los verán por aquí. Pero bueno, tenemos muchas cosas de cuáles hay que hablar. Bastantes, buenas, malas, Sobre interesantes. todo la de tu editorial del inicio. Es correcto, más adelante van a entender la referencia de la bolsa de basura, pero empecemos por donde se debe de iniciar, que es por el inicio. Muy bien. Entonces, acaba de pasar hace una semana el Juego de Estrellas, el aniversario de los 100 años de la Liga, un evento que en el papel lucía sumamente impresionante, imponente. La liga se supone que echó la casa por la ventana y bueno, tuvimos un suceso por demás bochornoso. Va a ser un centenario que creo que sí va a pasar a la historia, pero por cuestiones, vaya, que no debería de pasar a la historia, pero vamos paso a pasito. Iniciemos por el primer día del evento que fue el Home Run Derby. Al final se lo termina llevando Art Charles, hablaremos de ello más adelante. ¿Cuáles fueron sus impresiones del Home Run Derby? Pues que no todos participaron a ganar, ¿no? Art Charles rompió récords, ¿no? David Hensley rompió récords. Ellos desde un inicio demostraron que querían ganar el Home Run Derby y hubo un gran jonronero, que solamente conectó 2 home runs. Hubo Dos de dos, ¿no? En correcto. el estadio, pues... ¿En su casa? En su casa, en el estadio con la altura de la Ciudad de México, con el gran pitcher que fue su padre, y pues no pudo conectar No, y más que de esa 2. fórmula en Grandes Ligas, ¿Le funcionó? sí, fueron campeones, un home run derby No, en Arizona. de hecho, él estaba lanzando las bolas y no, Sí. les parecía que le estaba acá estaba lanzando tirando bola de así. nudillos porque no le daba. Caso contrario que Arredondo, el coach de tercera de los Diablos, Él le tiró a varios. de le hecho. tiró a varios, entre ellos a Art Charles, y le tiraba unos bomboncitos para que... Como debe ser, ¿no? Sí, pues como debe de ser. Lo decíamos en el episodio anterior de que esto es una fiesta y hay quien se toma la fiesta con un nivel de protagonismo y hay quien sí lo toma como fiesta literal. Parece, y entonces por eso tenemos estos contrastes, gente que lo hace demasiado bien como Hensley, que nadie daba un peso por él y llega a la final y tiene una ronda histórica, la segunda, con 17 cuadrangulares, que es récord. Sí, claro. Igual a del mayor cantidad de cuadrangulares en una ronda y en segunda ronda es la de mayor. O sea, nadie había hecho 17 en segunda ronda. Charles también se lo tomó muy en serio, tenía la espinita clavada del año pasado en Veracruz y las 3 rondas de Charles son de más de 10. En la primera 15, lo cual es igual a récord de primera ronda. Sí, es histórico. Después 13 y después otros 15 para ganar a Henry en la ronda final, que era esa sí es de pelo a pelo, lo que hagas en la ronda final. Henry había hecho 14 en la ronda final. Se define por uno. Parecía que no, Una máquina. que ya lo tenía y Charles todavía le sobraron 3 outs, mete 15. El hombre se lo tomó muy en serio. Una Henry máquina. fue 9 en la primera ronda, 17 y 14 en la última ronda. De verdad que fueron muy regulares los dos. ¿Te imaginas que Charles jugara en los Ciudad- Diablos, en la Ciudad de México? Mucha gente lo estaba pidiendo. Pero juega en Yucatán, En Yucatán. que es un No, y estadio a aún nivel del así mar. en Yucatán en la temporada pasada fue líder jonronero. Ay, sí. Entonces, dicho sea de paso, Charles te quedó con 3 outs. O sea, al final pudo haber ido por el Por récord. mucho más. Sí, pero como ganas y ahí para. Sí, El récord para. es de Flores, creo que es 44. 44. Charles, súmale 15 y 13, 28 y otros 15, 43. O sea, tenía 3 outs Para para poder- pegar 2 honrones y tener el récord total. Así Sí, es. al final fue un evento que creo que
Empecemos ahí con el tema fino, ¿no? Cuando tú generas un juego de estrellas, pues al final de cuentas debes de pensar en el aficionado, ¿no? Porque si bien es la fiesta para los peloteros, también es para el aficionado, también es para la familia del pelotero. Estamos en Ciudad de México. La Ciudad de México, como bien sabemos, pues es muy cambiante. Un día tienes sol, otro día tienes lluvia, pero se veía venir. Llevábamos 15 días, todos los días lloviendo. Y el pronóstico era de lluvia. Y el pronóstico era de lluvia. Es correcto, entonces creo que el primer desacierto que tuvo la liga, y lo voy a decir abiertamente, o sea, aquí cuando se han hecho las cosas bien, se ha aplaudido, y ahorita que se hicieron las cosas mal, creo que también se va a decir, porque, pues, a mí al menos no me pareció justo para todas esas personas que hicieron una inversión, porque también, hay que decirlo, mucha gente viene de otros estados, hubo gente de Coahuila, Que hubo gente de volaron a la Ciudad de Monterrey, México. hubo gente de Yucatán, de muchas partes de la República Mexicana que hacen una inversión para venir al Juego de Estrellas. Y el hecho de que inicie con un juego que empezó, si no me equivoco, a las 2 o a las 4, el primer día, que abrieron puertas, y fueron 5 horas de nada. De nada, de nada. Yo creo que ahí influyó mucho el concepto que tiene ahora la directiva de la Liga Mexicana de Béisbol de tener tantos compromisos con sus patrocinadores, con las empresas de las transmisiones. Y entonces ya privilegiaron esos compromisos que tienen y dejaron a un lado el protagonista que es el béisbol, ¿no? Lo Hay un menos dicho, importante ¿no? fue el béisbol. El dicho que dice que mucho abarca, Poco aprieta. poco aprieta. Y fue, de veras, fue el menos protagonista fue el béisbol ahí. Es correcto, Sí. o sea, fueron 5 horas de nada, o sea, 5 horas donde se hizo activaciones, que hay que decirlo, las activaciones corrieron a cargo de los patrocinadores, no hubo activaciones propias de Liga Mexicana de Béisbol. Tienes el Estadio Harp-Lou, que es la sede del béisbol a nivel nacional. Tienes un campo, un pequeño campo que está a un costado del Museo de los Diablos. Tenías todo para aprovechar y para darle una fiesta a los aficionados. En Veracruz, yo recuerdo que había jaulas de bateo, había dinámicas, había muchísimas cosas. La explanada estaba llena. Había un grupo de música que estuvo tocando desde que inició el evento hasta el último out. Para la gente que no quería estar dentro del estadio viendo el juego, podían salir, podían consumir bebidas y estar con la música. Y aquí tal pareciera que fue un juego que no tuvo alma. Muy triste, muy aunado a que el clima estaba pésimo, pues no había nada más que hacer. O sea, mucha gente mejor se puso a cambiar estampitas del álbum y eso fue lo que hicieron porque no había nada más que hacer en el estadio. Y un álbum que no tiene el mejor pelotero de todos los tiempos de Liga Mexicana de Béisbol, que es Héctor Espino. Espino. Sí, sí. No está. No está. No. Qué No está el barbaridad. Pete Rose mexicano. Bueno, de la Liga Mexicana. No O está. sea, Jesús Homer tampoco está. No, tampoco está Chucho Somers. Qué tontería. No sabía. Qué tontería. Perdonen mi ignorancia, pero no lo sabía. Pero ¿cómo no va a estar Héctor Espino, madre mía? Entonces, a lo que voy es que creo que esto no fue un resultado de un día, fue un cúmulo de decisiones que se fue llenando la Sí, cazuelita pues. y el sábado y domingo explotó. Y le explotó en las manos a... Hasta desde el viernes. Pero... Pues sí, el viernes explotó, pero de ahí eso vamos más adelante. Pero le explotó a la misma organización de Liga Mexicana, hasta la misma organización de Diablos, ahí la metieron. Entonces creo que sí. En el desarrollo del día sábado hubo un juego de celebridades. De eso no vamos. Duró un inning. No, creo. duró un inning. La Ajá. lluvia lo terminó suspendiendo. El Home Run Derby se termina dando con lluvia. Con lluvia porque los mismos cañoneros decidieron salir a dar el espectáculo. Porque imagínate, pagas un boleto, ya estuviste 6 horas en el estadio y que te lo suspendan. Y al final el Home Run Derby se puede llevar a cabo con lluvia. No, El viento ayudó también y muchísimo. que fue una lluvia permisiva, no fue la del siguiente día. Sí. Entonces, pues tienes a gente como Art Charles que se la vino a pasar bien, pero que se tomó en serio la competición. Ahí estaba con su padre y Gran tipo, familiares. Estaba y es un tipazo, o sea, y todas las entrevistas las dio en español. Sí, claro. Una maravilla. Haciendo y un esfuerzo por hablar español. No, y un español Maravilla. excelente. Buen español. Excelente español. Sí, sí. Y la verdad, o sea, tú ves a peloteros como él que Diría el vienen- clásico, perdón, mejor que el de Sague, que lleva Sí. una vida aquí. Entonces, él lo disfrutó.
dio espectáculo, se esperaba que así fueran las cosas. Al final estás en Ciudad de México, ¿no? Donde la pelota con un suplido se va, o es lo que toda la gente dice, porque ya vimos que no es así, que sí debe de haber un control, debe de haber una técnica de bateo adecuada, no es Sí, como claro. que cualquier hijo de vecino venga y la saque del parque, No, porque claro. tienes a personas como Cano, como Mejía, como Reginato, que no pasaron de los 5 home runs, en ¿Por qué un no home run derby. ¿Tú crees, Reginato no dio crees 4. que quisieron o por qué Ganó fue? dio 2, ¿A qué- exacto. a qué lo Mejía dio atribu- 2. ¿A qué lo atribuyes? Tan pobre rendimiento. ¿Por qué fue pobre? La realidad, o sea, yo lo voy a decir, no demerito la labor de los sluggers que estuvieron en esta competición, pero el año pasado tenías a personas como Kenis Boyd. Vargas, como Luke Boyd, como Yasiel Puig, Ya sí el Puig. como Kaylee Martin, o sea, Martin. No, el mismo Charles. el estuvo. mismo Charles, o sea, tenías una quinteta de cañoneros que eran cañoneros en serio, o sea, que venían de poner muy buenos números. Al final, esa final de Veracruz se disputa entre Yasiel Puig y Kaylee Martin. Ujú. Y hay que decirlo, también fue un festival de cañonazos, pero en Veracruz, donde la pelota no vuela. Ajá. ¿Qué hubo de premio? 50,000 pesos. Oye, no estaba mal. 50,000 pesos y un llavero. No, Y el MVP del juego, Y, otros claro, 50,000 pesos. y que Charles los- se llevó 100,000. 100,000. 100,000. que de esos le debió de haber dado mínimo 10 a Redondo, porque le estuvo poniendo unos bomboncitos. No, pero creo que de ahí también parte la organización. Es el centenario, es un espectáculo que se tenía muchas esperanzas de él. Sí, inviértele tantito en el trofeo, le estás dando a Archers un llaverito así, o sea, algo que sea digno, ¿no? Que la gente, que los peloteros digan, puta, pues quiero competir para poder llevármelo a mi casa. Claro. Fíjate, y eran se los 100 registran su años. nombre, ¿no? Eran los 100 años y el 91º El Juego de 91. Estrellas. Ujú. Y eso, al ser los 100 años, y lo que había hecho la liga previo hace 2-3 meses antes de iniciar la temporada en el Parque Astrán, anunciando todo lo que se iba a hacer y demás. Entonces las expectativas eran altísimas. La organización campeona vigente. No, y La capital del país, como dices tú, Y el epicentro beisbolero hoy por hoy lo es el Harp. hay que decirlo, se llevaron el premio a mejor experiencia. O sea, Diablos Rojos de México como Ujú. organización se llevó el Exacto. premio a la mejor experiencia para el La aficionado. liga en una efervescencia y un apogeo de los últimos 3-4 años fabuloso. La mesa estaba servida. Sin embargo, en esa licuadora para preparar el batido, lo que echaron fue ineptitud, inexperiencia, arrogancia, poca preparación, valemadrismo inclusive. Poca previsión. Y cuando tú juntas todo eso, juntas todo eso y le das start, te da el... se revienta la O sea, licuadora. imagínate cuántas personas, como tú llamaste, que tú mencionaste bien, que vinieron de Yucatán, vinieron de Monterrey, vinieron de varios lados de la República, y pues a lo mejor su vuelo salía el lunes, que fue verdaderamente el Juego de Estrellas, ¿no? Ujú. ahorita pasamos con eso, porque mucha gente ya no pudo estar. Ya no pudo estar. O sea, y ahí te va otra crítica, que creo que también está mal por parte de la liga, ¿no? Premias a personas que ya ni siquiera están en la liga. El manager del año fue José Offerman, que hoy en día ya no dirige en la Liga Mexicana de Béisbol. Pero es que tienes que premiar lo del año sí, pasado. sí. Pero en otro momento. Ajá, o ten el tacto de invitar a las personas. No lo invitaron. No, No, lo recibió. lo recibió la directiva de Querétaro. Sí. O sea, yo entiendo que hay casos como el de Bauer, que Bauer... Bondi recibió el de Bauer, pero bueno, el hombre está en Pero es Japón. que Bauer está en Ajá, Japón lo entiendes. por el momento. Por el momento. Ajá. Que eso lo vamos a ok. hablar más adelante. Pero lo entiendes. Pero Claro. vaya, si el hombre Sí, sí te entiendo. hoy en día no está dirigiendo Liga Mexicana de Béisbol, no, Offerman debe estar en Dominicana ahorita Sí. o en Estados Unidos No si ti- tiene residencia. no tiene un compromiso laboral, pues vaya, tómate la delicadeza de invitarlo, invitarlo. claro. Darle su Que, anillo, darle ajá, su que premio. tome el trofeo él mismo. Y eso me va a llevar a otro punto también bien delicado. Pero a lo mejor ahí lo que hay es que establecer mejores fechas. Ese premio se debió haber dado, y ese anillo, como dices tú, o ese presente, se debió haber dado en el evento del Parque Astrán, antes de iniciar la liga. Pues Antes de iniciar la liga, tú das los premios del año pasado. O en la gala.
o en la gala previo de Juego de Estrellas, pero si no lo vas a invitar porque el hombre ya no está vigente y está radicando. Pues es que no había ni para alimentar a los periodistas. ¿Tú crees que va a No, haber? y ahorita platicamos de eso, porque eso me lleva a otro punto. No solamente fue el trato a los bueno, en este caso a Offerman. Hubo peloteros históricos Oye, que no se les, que hay que decirlo. Claro. Y eso es algo que yo creo que si tú como organización deportiva no tienes respeto por tus grandes estrellas, por tu pasado, puta, pues da mucho que decir. La historia de la Liga Centenaria la escribieron los que corrieron las décadas de las bases de las décadas. Y no le haces un homenaje adecuado, y le das un tratamiento digno al mejor pitcher de Liga Mexicana de Béisbol de todos los tiempos, quitando a Valenzuela, porque Valenzuela es otra historia, que es el Huevo Romo. Sí. Entonces, ¿qué puedes esperar? ¿Qué pueden esperar todos los demás? Porque hubo peloteros históricos, hazme el favor, les dieron lugar en jardines. En jardines. Sí. En jardines con la lluvia. Claro, eso es el cuando Huevo la Romo liga... y Moy Camacho fueron los más sonados, que colegas de la prensa lo denunciaron, por así decirlo, en jardines y cayendo de la lluvia. Y el señor ellos decía dos ruedas. son personas ya de una edad avanzada y con una movilidad limitada, que están en silla de ruedas. Entonces, ahí mojándose. Exacto, es faltarle respeto a tu historia centenaria. ¿No? Y teniendo la infraestructura que tienes en el estadio, teniendo palcos, teniendo espacios dignos, porque hay que decirlo, o sea, los palcos que tienen en el Hard son palcos muy buenos, de primer... El de restaurante, sí, wow. O sea, de primer calidad. Y el hecho de que no tengas la decencia de mínimo... ¿Tuviste una invitación a ese restaurante recientemente, Pati? Para hoy. Ahorita platicamos eso. Pero a ver, el rollo yo creo que es que la liga no tiene claras sus prioridades. La prioridad debe ser primero tu historia y tu gente. Caos. Tu historia y tu gente. Y en aras de tener este ingreso tan ansiado, el tener unas grandes oficinas en un corporativo en Santa Fe, el tener proyección, todo eso tiene un costo, y el precio es que tuvieron que invitar a los directivos de Misión, a los directivos de todos sus patrocinadores, y ese espacio pues ya no lo permitió que el mejor pitcher de toda la liga, de toda la historia de la liga, estuviera sentado en un lugar digno. Ese es el problema, no tienen sus prioridades claras. Decir que estos dos, y no solo, pero bueno, ellos dos que mencionamos, que le dimos nombre, Vicente Romo y Moy Camacho, son miembros del equipo ideal del centenario. Además. Imagínate eso. Entonces, a ese trato digno es el que está refiriendo Pati. Sí. Y ahora la voy a cambiar metiendo otro veneno. A ver, aguántame, antes de que termines eso, porque también, es que también hubo otros peloteros históricos que de verdad no pudieron llevar a su familia, tenían que andar el caso de Pancho Ponches. Con los mismos aficionados buscando quién les vendiera un boleto para poder llevar a la familia. Pancho Ponches, que fue galardonado en la también era parte de, y era parte del equipo ideal de los 100 años. O sea, muy cuestionable. Y hay influencers acreditados echándose su chela en un área bajo techo. ¿Cómo te explicas que los guardianes del orden, Vicente que eran Romo, militares uniformados y armados, traían acreditación de prensa? Y de influencers también. Mira eso. O sea, ponte a pensar la imagen que das. Eso creo que es un tema... Y aquí no es para tirarle tierra a nadie. No. Se señalan las cosas para que se mejoren. Exacto. Para que se corrijan. Exacto. Y bueno, por supuesto, para que no se repitan, para que seamos mejores. Una crítica totalmente constructiva. A ver, ahí te va este punto. Por supuesto. Ahí te va este punto. Sí, porque bueno justo no va a faltar la persona que diga, es que como ustedes no les dieron, como ustedes no estuvieron. No, Pati estuvo. Sí, Pati estuvo. Pero les tiran a los influencers, ¿no? Porque la excusa es que ellos tienen miles de seguidores. Ok, si tienes miles de seguidores y eres una figura pública, mano, o sea, ¿qué imagen das en el estadio con tus vasotes de chela? O sea... y su acreditación aquí en el centro del pecho. Es correcto, o sea... Pues es ignorancia, porque no tienen una formación periodística. No tienen lo que es un periodismo. Uno, dejas mal a la organización que te da, porque al menos que yo sepa, en ningún trabajo... Cuando a ti te dan algo, te dicen, ve y mámate de alcohol. No, o sea, tienes que guardar una compostura. Hay reglas. Hay reglas, exacto. Y más si vas a estar en el ojo público, más si la gente que va al estadio te ubica porque tienes miles de seguidores, pues debes de guardar una cierta imagen. Que al final cada quien hace lo que su regalada gana se le dé. Bueno, pues ya vimos. Y si estás acreditado es que estás trabajando. Hay otras culturas, en Estados Unidos inclusive, me ha tocado verlo,
y en Asia también tengo conocimiento, que a la hora del almuerzo, en horario laboral, a la hora del almuerzo, la persona sale del centro de trabajo y puede echarse su cervecita sin ningún problema y regresar. Pero no está en la oficina echándose la cervecita. El problema aquí es que tienes una acreditación. Exactamente. Y entonces, o sea... Si Eso lo he estás criticado acreditado es que siempre. estás trabajando. Y no pasa de ayer, ¿eh? Pasa también de periodistas y de años, y yo siempre lo he criticado. Hay estados donde se hace, ¿eh? Y ahí va mi crítica. Hay un reglamento. Pero entonces tal pareciera que este reglamento es a contentillo. A ti, persona a pie, sí te lo aplico, pero a ti, persona que me caes bien o que tienes tantos seguidores, Me hago de la vista no, gorda. no te lo voy a aplicar, Exacto, ¿no? Porque exacto, está mal. lo hablemos hasta con el tema de la vestimenta, ¿no? Tú para poder hacer una cobertura de prensa en el reglamento te piden un código de vestimenta. No puedes ir con tu jersey del equipo o etc. O sea, debes de ir lo más neutral posible. Entonces... Claro. ¿de qué se trata? O sea, y no es como que, están ardidos, no, sino que es crítica para que se mejore. Claro, es que los influencers no son periodistas, no son comunicadores, son porristas Yo creo pagados. que ni conocen el juego. No, y son Ni porristas. siquiera. Son porristas, son gente que van a invitar, a contagiar este boom por el béisbol, tratar de atraer al público joven, aunque no sepa nada de béisbol, como estos influencers, ¿no? Y ese es su fin, ¿no? Ahora, tú y yo lo decíamos una vez que tuvimos un space, Pato y yo coincidíamos en que yo no tengo problema con el nuevo aficionado, porque mientras llegue y aprenda es mejor. ¿Para qué quiero tener 10 que sepan llevar el box score y tengo 10 en el estadio? Claro. Es tristísimo. Muchos y que y que se hagan aficionados. Exacto. Porque los que llegan no es aficionado, Pero es sí hay que público. encontrar el equilibrio. No Así todo es. es esto. Hay que lleguen de esa Equilibrar. forma, perfecto, pero que se permeen y hay que filtrarle el conocimiento. Y para eso están otros actores. Los cronistas. Claro. Porque no deja de ser, el béisbol no deja de ser un espectáculo. Claro. Y tiene que seguirlo siendo, pero lo que dijo es importantísimo, el equilibrio. Cosa que no. Claro Que que ahorita no hay. está totalmente Desequilibrado, desequilibrado. Totalmente. así es. Pero bueno, pasemos al día domingo, ¿no? Que el día domingo creo que ahí fue El donde acabose. todo tronó, el acabose, es correcto. Un domingo en el cual se esperaba una fiesta, ya lo habíamos comentado en el episodio anterior, mexicanos contra extranjeros. Todo estaba Selección nacional. mexicana, ¿no? Que mucha gente también criticaba eso, ¿no? Que decía, ¿cuántos de los peloteros que están en esa selección mexicana de verdad van a estar en el Lo Clásico dijimos Mundial? nosotros en el podcast anterior. No, y tienes a gente como, o sea, hay que decirlo, ¿no? Joan Ernegrín, que tiene 3 nacionalidades y que resulta ser más mexicano que Charles. el guacamole. Charles. Charles. No, para Charles. Nick Torres. Nick Torres. Entonces, ahí fue el acabose. Es que ellos ya han jugado para México en otros torneos Sí. y están habilitados, tienen la sí, nacionalidad Y y... quisieron, Exacto. y se agradece. No, y Charles no vino por Charles. su premio. El hombre sí vino a lo que El era. hombre vino a competir. Sí, y- el hombre y- vino a competir. A Vamos, pasársela bien. ahorita Qué lo padre, platicamos. que se respeten, ¿no? Pero en un juego de 7 entradas, Sí, estuvo a nada de completar el ciclo. Del ciclo, es correcto. Es correcto. O sea, eso te habla de la seriedad con la que vino a jugar. exacto. Y más Muy peloteros serio, como esos, pero mira, muy serio. bienvenidos sean. Y qué tontos, porque es un escaparate finalmente, ¿no? Todo el mundo tiene la cabeza volteada al juego de estrellas. Sí. Ahora, vamos ya aterrizando el juego de estrellas el día domingo. Se sabía, como bien dijeron ustedes, que iba a llover. ¿Qué necesidad de mantener el juego a las 7:30? ¿Por qué no pasarlo a, A las las 1 2 de la tarde. a las 2 de la Por tarde? los compromisos. Por el patrocinio. Porque el patrocinio. Imagínate cuántos guaruras había en el Harp estadio. ese día de todos los superdirectivos de cada una de Mira, las Pero, empresas. Pati, tienes 14 días inclusive para planearlo. Claro, Aparte, se sabe claro. que junio es bien lluvioso. Se no sabe. solo en esta ciudad. Mira, Es el mes que más llueve ¿Qué más en llueve? el mundo. Se No sabe. necesitas un meteorólogo. O sea, simplemente yo creo que si agarro mi teléfono y le pregunto el clima, me va a decir, hoy llueve. Exacto. Y aunado a eso tienes que Sí, atender pero a la entiendo lógica. que haberlo movido el mero día, como dice Pati, con todos los demás compromisos hechos, era complicado. Pero ese movimiento lo pudiste haber hecho 4 días antes pero es sin que ahí ningún te va, problema. o sea, Y ahí estaba el huracán, lo podías ver. es que es tan sencillo, ok, no lo quieres mover por los compromisos. Al final de cuentas terminaste haciendo un papelón por no quererlo mover. Ah, no, sí. fue tremendo. Le porque- salió peor. Porque porque lo que empieza mal, Termina mal. va a terminar mal. Y, Entonces, a ver, estamos acostumbrados en Ciudad de México que los juegos se hacen a las 2 de la tarde el día domingo. La Sí. gente
sábado a las 4, ya domingo tiene a las ese 2. chip, ya tienes ese chip. Si se los das a las 2 de la tarde. Ah, sí, pero el empresario no, como dice Pato. No, pero te digo, si se los das a las 2 de la Lo tarde. hubieran dicho a las 12. Un juego Sí. digno, activaciones. Le das chance de 5 o 6 horas para que la banda vaya, tome chela, compre, coma. ¿Sabes? No, y después se innecian. Y se vaya feliz. Pero- Porque además. empieza, ¿qué Antes- se juega? Antes de que vayamos a eso, o sea, inicia el juego. Se juega media entrada. Media entrada. Ni siquiera completaron. Se completa solo media entrada. Sacan 3 outs de la parte alta de la primera entrada. Recordarle a la gente que a las 4:30 cayó un tormentón en la ciudad. Marca Diablo. Que Literal. duró alrededor de 1 hora. 5:30, 6, deja llover. Por eso, y ese estadio tiene un sistema hidráulico Hermoso. y drena maravilloso. Sí, sí, sí. Y puede iniciarse el juego a las 7:30. 7:30, 8, inicia el juego. Digamos que bastante con el script. Sí, como iba. Entonces, pero media entrada, vuelve a llover y empieza a llover 3 horas. Eh, Y ahí te va. El mundo- Porque yo estaba narrándolo. Todo el mundo a sabía una que esa lluvia no se iba a televisora, quitar. Y yo hasta anuncio la regla tradicional del juego, que Las es tres las 3 cuartos. medias horas. Después llega un comunicado de la liga diciendo, no hay regla de las 3 medias Exacto, horas. se va generando la Es comunicación. lo que digo, que empieza, No lo lo que tiene- nace, lo que empieza mal, no va a terminar bien. Y- termina mal. Entonces empiezan a dar Ahí te tropezones. va. Y hasta las 11:30 de la noche Avisaron que era el día siguiente. avisan que se reanuda el siguiente día. Ahí te va. Tú porque estabas narrando, tenías la información de primera mano. La gente que estaba en el estadio, que se estaba mojando, que estaba pasando fríos, no sabían No, qué iba claro. a pasar. Y yo decía al aire, yo decía, pero esto es hasta, es tremendo porque la gente está, van a aprovechar que consuman, porque como dices tú, tampoco hay más show. Trataron de hacer el show de luces que tenían programado para la quinta entrada. pirotecnia la tuvieron Lo que meten- aventar. Exacto, O sea, para, para ver mantener cómo a la mantener a la gente gente con medio la entretenido, pero la pólvora gente mojada. pasando frío. Pobre. Con la lluvia. Y no hay una información clara. O sea, como liga no es posible que tengas a la... Eso, a ver. A lo mejor ver, ahí vuelve Pati con su punto de vista y tiene sentido. El patrocinio no, de nuevo. Pero deja a un lado el patrocinio. La A ver, presión. o sea, a mí como Exacto. consumidor se me hace una falta de respeto, y lo voy a decir claramente, es una falta de respeto lo que le hicieron al aficionado. Sin Y duda. es algo con lo que no puedes jugar ni puedes lucrar porque el aficionado es el quien te mantiene vivo el deporte. No, y después lo que decías tú, el que tiene Es el que boleto se- de regreso, después le dice, mañana a las 2 de la No, tarde. espérame, Y es vas a Profeco Espérate, ahorita pasamos a eso. para devolver el boleto. porque ahí fue un tema. Y decía, no te devuelvo el boleto, decía, porque Espérate, es que, te estoy dando el juego al otro día. es que ahí va un tema. Pero luego Profeco publicó. Profeco dijo que no. No, que- pero es que te digo, ahí va un tema. De las 9:30 a las 11:30 de la noche, Correcto. no hubo Cero información. información. No, Salen, cero. salen a las 10:30 de la noche, lanzando un comunicado. Se va a dar información de la Hasta las reanudación del 11:30. juego hasta las 11:30. Correcto. Bueno, una hora Sí. tuvieron que pasar. Deja todas las personas que radican en la Ciudad de México. El metro te cierra a las 12, chingada. metro Sí. cierra a las ¿Cómo 12. te vas a mover? Sí. Hay gente que su vuelo salía a las 12 de la noche del domingo porque tenían que estar el lunes en su ciudad para irse a trabajar. Ujú. Y sales a las 11:30 de la noche a decir, ¿qué crees? Se juega mañana, pero a 7 entradas. Y se juega a las 4. Ajá. O sea, le rompiste el itinerario esquema a, a todo el a los mundo. mismos peloteros. Y cuando esa gente te dice, Bueno, no tuvieron que devuélveme suspender el el juego. boleto, le dice, no te lo devuelvo porque Te lo- yo voy a dar el juego mañana te a lo las pongo. 4 La familia de Archards viene el fin de semana. de Yucatán. Ellos radican... O en Estados Unidos. Ellos radican en California, el papá y la mamá. En Estados Se Unidos. tuvieron que ir el domingo porque el itinerario sí estaba. Y le dijeron a Charles, pues juega, tráete el MVP. Charles les cumple la misión. Pero ¿cuánta gente no le rompiste el itinerario? ¿Cuánta gente no lleva sus ahorros todo el año para agarrar y decir, No planea el viaje. voy va, a ir, va. me la voy a Claro. pasar bien? Y justo al día siguiente tienes la osadía de decir, se juega a las 4. Sale Profeco, eso es bien cierto, a decir, a ver, aguántame, porque tú ofreciste un espectáculo en tales condiciones, no lo estás dando. Tienes que devolver todo. Tienes que devolver el dinero. Cosa que no quiero aseverarlo, pero así como se llevó la situación, creo que fue, cosa que la liga no quería. Pues no, pues eran sus entradas. Pero qué bueno que salió Profeco, pero el problema fue desde la planeación. A ver, Claro. te sientas, oigan, ¿qué vamos a hacer si llueve?
Oigan, ¿y qué vamos a hacer si sigue lloviendo? Oigan, ¿y qué vamos a hacer si es un tormentón como el que cayó? Efectivamente, no lo tenían previsto, por y Dios. Y se veía que llovía y dice, quitamos lo de las 3 medias horas. Yo decía, en la transmisión le decía a mi compañero en el estudio, le decía, pero a ver, ya son las 9. Ya vámonos. Suponiendo que sea que pare de llover en 10 minutos, 9, 10. ¿En cuánto tiempo lo van a tener? Van a empezar el juego que 10:30. Lo van a empezar desde la parte baja de la primera entrada. ¿A qué hora va a 1 de la terminar mañana. el estadio? El juego, el estadio, la gente va a salir. Ya no va a haber metro. Va a salir la gente a las 2, 3 de la mañana. Ya esto es injugable. Yo no sé qué esperan. Mucha gente se fue, mucha gente se Claro. quedó con la esperanza de ver béisbol. Sí. Y al final lo pasas al día lunes, ¿no? Donde ya mucha gente, y de buena mano sé, mucha gente ya no fue. Era un Claro, estadio... no. Estaba vacío. Era un estadio vacío, porque aparte lo pones en un lunes laboral, mano. O sea, lunes donde las personas comunes y corrientes tienen que ir a su trabajo. Es más, todavía los niños no estaban de vacaciones. Ni entonces- siquiera están de vacaciones. No, ni siquiera están todavía. O sea, Mañana tienen que ir a clase. y mira, dentro de todo, fue un buen juego. O sea, se fue a sí lo 7 fue. innings. 4-3, ¿no? 4-3 y fue un buen juego donde el equipo de estrellas empezó dominando. Robinson Cano, lo que La no, botó, lo que no hizo el lo que no sábado, hizo. lo termina haciendo el lunes. Es que finalmente es un pelotero. Sí, Ah, un peloterazo. sí, o sea, y este juego va a pasar a la historia porque fue, o sea, uno de los juegos de estrellas que se jugó en 2 días seguidos. O sea, porque no dio. Claro. Te digo, al final fue un buen juego. La selección mexicana, entre comillas, termina dando ahí la voltereta al Lo final saca en la por séptima. error de Ujú. Sandel Pimentel en la primera. Anraku ahí falló el salvamento. Archer se la termina volando. Queda a nada de completar el ciclo. En un juego de 7 entradas, ¿no? Que hay que Sí, decirlo, o sea, tremendo. es- Ese dice juego que tuvo. Mis respetos. Sí. Sí. Entonces, pues creo que al final, pues la gente iba por el béisbol, hubo un buen juego, no fue como se esperaba. Creo que esto sirvió para dejar ver cuántos errores hay en la liga, en la organización, y que esto, pues era el precedente para poder mejorar de cara a lo que viene, ¿no? Se anuncia al final del juego que el siguiente año la sede va a ser Monterrey. Esperemos. Entonces, bueno, Y ya en el 27 también lo anunciaron. Laguna va a Laguna, tener... mi estadio favorito. de Dieron béisbol. 2-1. Anunciaron 2. No, y Murra también ya salió a decir que le van a meter mano y dinero al Que estadio lo van a remodelar, ¿no? para poderlo Ah, remodelar. el Revolución. El Sí. Revolución. Es hermosísimo porque es Sí. art deco mexicano, precioso. Ajá. Y de hecho es el estadio Benjamín, Más es el estadio más antiguo. viejo. Sí. Es antiguo, ¿no? Entonces, pues tuvimos Veracruz, tuvimos Tabasco, tuvimos Ciudad de México. Ahora toca irnos al norte, va a ser Monterrey y Torreón. Entonces, pues esperemos que la liga haya aprendido de los errores, haya visto en qué se equivocó, haya visto también los aciertos. Sus áreas de oportunidad. Sus áreas de Hablemos eso. oportunidad. Exactamente. Es correcto. Pero volvemos a lo mismo, ahora vamos a cambiar el dicho. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y desde el viernes en la gala, Ahorita vamos con empezó la torcedura. Ahorita vamos con eso porque eso es algo que se va a coser aparte porque es todo un Tenemos hasta una Esto- entrevista, ¿no? Tenemos una Sí, tenemos entrevista, una es entrevista muy correcto. interesante. Pero bueno, aunado a eso, aunado al juego de estrellas, creo que siempre da pie a que los equipos hagan movimientos muy interesantes. Dentro de esos movimientos, bueno, pues tuvimos uno que fue muy sonado. Francisco Mejía, el catcher de los Diablos Rojos del México, Se fue a- Grandes ligas. se termina a yendo Washington, ¿no? a los Ajá. Nats. Exactamente, entonces todavía tuvo la... Houston. Todavía tuvo la... DC. pues el gesto de jugar el juego de El juego de estrellas. estrellas lo jugó, Sí, es correcto. Y aparte Falagale es muy contento, muy amable con la Sí, prensa también. yo siempre lo dije. Peloterazo. Él había jugado en Detroit, él tenía experiencia en Es como Grandes Ligas. Venía de los Reyes de Tampa. Y había jugado en Tampa, exacto. Y en el invierno, en su natal dominicana, tuvo un la rompió temporadón. Dios. Y aquí desde el día 1 Jugó muy bien. jugó bárbaro. Esa es la ventaja de tener peloteros de tan alto nivel. Sabes que en algún momento se los van a llevar o los equipos de Asia o Grandes Al Ligas. Diablo se han ido 3 este año ya, ¿no? De exportación. Liberato. Liberato que Novacek fue, Novacek que fue a Kansas City y ahora a Bien. Mejía. y Mejía. Pero Y Liberato a Corea. sí, a Corea. Pero eso es bueno porque luego regresan. Sí, pero a la par El de eso. contrato de Liberato era por 6 semanas. Entonces probablemente regrese para esta propia temporada. A la par de eso, pues repatriaron a Patrick Maseika, el catcher campeón Sí. con los Diablos. Correcto. A mí Bueno, ya activaron al Nini, ¿no? también activaron al Nini. Al gran Gabriel El Gutiérrez. amuleto, Gutiérrez. el amuleto, Nini. Gabriel Gutiérrez. Qué pelotero también. Sí, Sí, mucho de pundonor hierro, tiene. de hierro.
Aparte, campeón. En todos lados, a donde ha ido ha sido campeón. Lo Ese recuerdo hombre mucho es- como catcher de charros. En Tijuana. Y campeón sí, sí. acá. Fue a Pericos un rato. Estuvo en el campeonato de 2014 y estuvo en el del año pasado. Sí. Así es. Entonces, pues Sí. traen a Patrick Maseika. A mí, la verdad, se me hace A gran ese hombre catcher. desde el año pasado jugó el último mes de la temporada y la rompió. Es muy peculiar Patrick Maseika, ¿no? Porque tú piensas en el catcher y pues, se te viene a la idea alguien como Mejía, ¿no? Un tipo Ujú. robusto, No, musculoso, no tan rápido. Y vas a Patrick Maseika y es Flaco. un flaquito. O sea, tiene el cuerpo Pero de tiene jardinero brazo. central. Sí, sí, pero tiene brazos. Sí. Tiene el cuerpo y te digo, Stipe, yo le decía, y aparte el apellido, parece, yo decía, ¿de qué granja sacaron a este hombre? Parece un farmer. Sí. Pero qué buen pelotero es, ¿eh? Es muy buen pelotero. Y otro de los movimientos. Inteligente, ¿sabes? Maneja muy bien a sus Es pitchers. catcher, por lo general los catchers ven el juego distinto. Suelen ser managers. Sí. Y hubo dos movimientos. Saludo al gran Paquín. Ay, Gloria esté. sí. Y hubo dos movimientos que rompieron la liga literal. David Reyes, el Rey David, pasa ¿A a Tijuana? A Tijuana. Sí. Del puerto se nos va hasta la frontera del país. En un movimiento donde el Águila de Veracruz, dentro de lo más rescatable, pues adquiere a Terán. Ujú. Un hombre que por ahí tuvo sus vaivienes con Monterrey, con Tijuana no termina de ajustar. Ujú. Y pues el Águila de Veracruz Bueno, con suelta. Monterrey el año pasado, que bueno, no le fue nada bien. Y en Igual Tijuana- la final, menos. No, la final. O sea, vive de la gloria de lo que hizo en Grandes Ligas en su época con Bravos, pero ya es una gloria ya de Pasada. una década. Y pues el Águila manda a su hombre insignia a Tijuana. Tijuana que hoy en día parte como uno de los mejores picheos de la liga. Y Ya te- lo era, colectivamente hablando ya lo era. Pero te refuerzas con el Rey David, o sea, El de Rey David. el Rey David que en Veracruz, o sea, rompió récords hasta cansarse. En Aunque Ciudad de este México año, le sí, con fue- Diablo tuvo Sí, sus vaivenes. tuvo su- Este año no había sido, bueno, dentro del desastre que es el picheo, todavía lo que él hace es rescatable. Pero sus números de este año contra los del año pasado no tienen nada que ver. pero ahí tenemos a Fernando Salas. Fernando Salas venía de ser relevista del año... 2 años seguidos. 2 años seguidos y este año no la da. Apenas ¿qué día fue? Jueves, Diablos le saca el juego en la novena. Y el juego anterior le llenó la casa sin out y sacó un 0 del tamaño del Es centenario. escapista. Fernando Salas, Es acordémonos de las Houdini. series mundiales, digo, de las series del Caribe, es un Sí. Houdini, ¿no? No hay serie mundial, él tiró con Serie mundial San también. Luis, la Sí, serie con mundial San del Luis, 2010. claro, cuando había dos Sí. mexicanos en San Luis. Sí, él y Jaime García, ¿no? Jaime García. Y otro de los movimientos que también dio mucho de qué hablar, un cambio que nadie esperaba. Los Diablos terminan mandando a Charros a Crocs, Sí. Sí. a Premier y uno más. Al pitcher intermedio, el ante del closer. Oh, El- se me fue el nombre. creo que tira en Hermosillo en No, invierno. no, tira en... O en- Fue el cerrador de Charros. O Fue el el MVP. cerrador de Charro, él. Ajá, El mero. Clifton, Clifton. Trevor Clifton. Ese es el tercero. Eh, Exacto. Él juega, o sea, ya él es Charro verano e invierno. Exacto. Sí, de hecho fue el MVP de la final No, de ya, la sí, Liga sí, Arco. sí. Pero aquí no había acomodado No. tampoco. No, pero había hecho su chamba. O sea, como Sí, por eso te como digo, previo al preparador. closer. Pero ya trajeron a Mejía, al otro. a Ian Mejía. Ajá. Sí, pero en un movimiento que, pues, Diablo se deshace de 2 cartas fuertes y uno más, que es Minier, que no llevaba ni 2 semanas en el roster y ya me lo mandaron a Charros. Pero Grox era la apuesta fuerte de Diablos este año. Bueno, tenía la etiqueta o traía la losa de sustituir A Bauer. a Bauer. Le había quitado la efectividad. De hecho, fue el líder de efectividad, le quitó la Con triple Monclova corona el a año Bauer. pasado, ¿no? Es correcto. Exacto. Entonces traía la etiqueta de no fallar y de Que sustituir por, a ahí- Bauer. Nada menos por- que a Bauer. que Exacto. por ahí, o sea, hubo muchos temas, porque el año pasado Grox se lesiona, dicen por ahí las malas lenguas que él ya estaba bien y se negó a seguir jugando con Monclova, porque él quería el cambio a un equipo más competitivo. Ujú. Que ese cambio se dio este año llegando a Diablos. Pero en Diablos, pues, como No tú da bien lo el ancho, dices, no trae da una el losa muy grande que cargar. Sí. Y la presión de jugar con los Diablos Rojos del México. La es altura, o sea, la muy altura. fuerte. Y Clifton, que venía de tener un temporadón en el invierno, tampoco. Tampoco dio el Estoy de ancho. acuerdo que no fue lo de Cashner, que también lo terminaron soltando, y no fue lo peor de ese relevo intermedio del Diablos, pero tampoco tenía unos numerones para presumir.
No, era cumplidor, pero al final terminan haciendo este cambio muy grande y los Diablos terminan recibiendo a un gran pelotero. Canalero. Allen Córdoba. Allen Córdoba, Peloterazo ese muchacho. igual jugador que inició el juego de estrellas siendo pelotero de Charros, lo concluye siendo pelotero de los Diablos. De hecho, justo, ahí lo veías con los dos cascos, ¿no? Entonces creo que sí es un movimiento que... Pero a mí me parece que es un movimiento muy atinado de la directiva del Diablos. Sí, muy inteligente. Allen Córdoba en Laguna, mucha gente lo sigue extrañando. Claro. Hizo muy buenas cosas. Se termina yendo ahí por Bird, creo que fue el cambio, ¿no? Bird por Córdoba. Termina yendo a Charros. En Charros lo hace todavía muy bien. Y bueno, pues le da las cartas para enfundarse. No, porque en el después de que México. soltaron a Liberato, que Liberato es un jardinero central de muy buen rango, muy bien fildeador y aparte de un buen bateo. Sí. Liberato hizo que no se extrañara A Barreto. Sí, eran de las mismas condiciones. Exactamente. Barreto fue un primer bate que pegó 20, 22 jonrones el año pasado. Sí. Liberato en media temporada ya iba por 10, 12. O sea, digamos que dejó lo mismo y un muy buen rango. Entonces, Y aparte Barreto era buen tocador de bola. O sea, más de una ocasión se envasó tocando la bola. se va Liberato a Corea. Era un equipo muy rápido. Y quien lo tiene que sustituir es Ornella. Ornella ya no tiene el rango de jardín central. Las piernas ya no le dan. Por eso no han acomodado desde el año pasado en el izquierdo. Entonces sí era primordial conseguir un primer bate y a la vez center fielder. ¿Cuál era el mejor en el mercado? Allen Córdoba. No lo había. Ahí te va un facto. Yo le doy dos años más para Ornelas para que termine jugando la primera base. OBD. Ajá. Porque el bate le funciona todavía. Es muy buen bat, pero esta temporada se ha quedado evidenciado en muchísimas jugadas en las que no llega. Sí, ha perdido rango. Sí, o sea, y tú lo ves hasta por el tipo de peso. Este año en tono muscular sí subió. El año pasado tú lo veías, era mucho más delgado, mucho más ágil. 2023 jugó al central. En el central, claro. Con buen rango. Ajá, 2024 llega Liberato, lo pasan al... Lo lleva Barreto y él pasa al left fielder. Sí, lo lleva Barreto. Y ahí se queda en este año en el left fielder porque llega Liberato. Sale Liberato a Corea, lo mueve al center fielder y demuestra que ya no tiene rango. No, te digo, No o sea, yo le doy un par de años más los jardines y va a terminar supliendo por ahí a Jafet Amador, por ahí a... Sí, puede ser. Marmolejos. Primera base y primer bate. Sí, pero el cuerpo lo tiene. Y bateador designado. El cuerpo lo tiene la altura, sí. Tiene todo. No, y batea. Sí, batea. No, sí. Pero... Llega y te resuelve un juego. Sí, claro. Sí, claro. Ornelazo. Sí, pero fildeando, que era algo que a él lo caracterizaba porque hizo innumerables atrapadas espectaculares. Hay que decirlo, o sea, Ornelas tuvo esta curva bien rara porque inició fildeando horrible, o sea, tú lo veías fildear. Mucho, ¿no? Sí, o sea, te sangraban los ojos. Esa temporada 2023-2024, puta, tuvo un crecimiento exponencial. Exacto. Y se aventaba jugadas que... Jardineros. De highlight de todos los días prácticamente. Sí, ahora sí que el apodo que... Ahora que curiosamente, a veces esas jugadas de highlight son muy bonitas siempre y cuando te salgan. Pero por regla general, que un center fielder siempre llegue apretado al batazo, lo único que está diciendo es que ya no tiene pierna. Sí. Sí, no, Hay que ser Daniel Fernández para llegar a los 40 fildeando. No, pero eso es un fenómeno. Estuvo en el equipo ideal también de los 100 años. Sí, sin duda. Pues es que lo era. Y eso nos lleva a un punto bien interesante. Primer bate también, por cierto. También. Bien distinto a estos primer bates jonroneros de ahora. Jonroneros, claro. Daniel se envasaba porque se envasaba. El primer bate es un primer bate a la vieja escuela. Así es. Les digo, eso nos lleva a un punto bien interesante. Estamos a una semana de que sea el thread line. Y ya entonces, ¿sí va a venir Brook Hall o no? Con los que estaban te quedaste. Por ejemplo. Se dice, todo el año la gerencia de Diablos ha manejado que Brook Hall va a estar en el equipo. No lo hemos visto. Bueno, Ricky entrevistó en una de las veces que fue al evento de la liga. Entrevistó y le dijeron que sí. Lo que tú estás diciendo, que ya estaba, que estaba poniéndose en forma, vamos a decir. El año pasado recordar que también llegó para la última parte de la temporada. Sí, llegó tarde, sí. Y hay que decirlo, ¿no? Pues por ahí hay un pitcher muy famoso, Trevor Bauer, que fue noticia esta semana. Lo bajaron a ligas menores del equipo en el que estaba.
tuvo Bueno, Previo tuvo Trascendió, una ¿no? salida Fatal. 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 Y después también hay se- que decirlo, también la defensiva no lo apoyó, o sea, un hit se convirtió en un jonrón de campo, o sea, hazme Sí. el favor. Para que vea que no solo pasa en el llano. También pasa en Japón. Exacto. El problema fue la indisciplina que demostró. Y después de la salida fatal, trasciende, se ventila que tuvo un problema verbal, una discusión seria, la cual ya trascendió, es pública, con el coach de picheo. Así es. Lo cual nos puede hacer soñar un poco en que ¿Y que es un ticket de retorno? pueda venir a México. ¿Por qué ¿One no? way ticket One o, way Pues ticket. mira, o two Esperemos, ways? esperemos que sea one way. Mira, la premisa de Bauer, y él lo dijo, ¿no? Me voy porque quiero... Abrir mis horizontes. Deja de abrir los horizontes, quiero conseguir el trofeo a mejor pitcher. Que ya En cada tengo en liga. otras dos ligas. Ajá, que en ya Asia. tengo en otras dos. Claro, ya Ajá. tiene un sayón, ya tiene el Y ya tiene el de Liga mexicano. Mexicana. ajá. Entonces me falta el de Japón. De Japón. Lo quiero conseguir, por eso él se va. Que ya había tenido una aventura previa. Y por metió un equipo que no figuraba, lo metió a playoffs y lo hizo competir. Claro, Al y por final el de cuentas sueldo. terminan perdiendo. Ajá. También el sueldo. Sí. También. Pero También. él, o sea, él lo dice, me voy por eso. También el sueldo, es la realidad, pero él deja abierta la posibilidad de poder regresar a los Diablos. Ya lo vimos. Quiera Dios, y él se sintió muy cómodo. Nah, Sí, pues es que... estaba feliz porque la gente se le volcó. Tú- El equipo se le volcó. Vaya, todo. él fue La ese gente lo elemento ovacionaba. que No, y no solo aquí, que iba hacía cohesión. a León, Y o lo iba a ovacionaban. Tijuana, todo el mundo iba a verlo. O sea, ¿Sabías que si iban los Diablos a tu plaza y lanzaba Bauer ibas a tener solo out? sí, Así. exacto. claro. Y el estadio en el que fuera. El hombre fue, aparte, tuvo un temporada No, de sueño. y deja tú de que fuera mediático, el hombre en esa final contra Oaxaca sale, se Cosa. faja, empieza a lanzar, pone a los Diablos en el juego y él mismo alienta al propio equipo de vamos, sí podemos hacer Y la casi hazaña. los elimina. Ahora, Don establecer Luis de alguna Carlos manera Rivera. que esto que estamos diciendo es lo que nos dice la lógica, pero no deja de ser conjetura. No hay Claro. ninguna Claro, es versión un trascendido. oficial. No, exacto. estamos, son conjeturas nuestras. Se vale soñar, soñar no Pero- no empobrece. Pero- de lograrse sería un batacazo, porque lo hemos dicho en las ediciones anteriores de este programa, no funciona el picheo abridor en Diablos. No tienes ese 1-2 solvente que No, tuviste no lo el año hay. pasado. Ningún El equipo, año creo. pasado tenías a No, un ningún. Bauer y tenías un Salvo Eric Leal. Junior Guerra, que más o menos picha. Nadie más en esa No, liga. pero, o sea, te daba eso. Tenías a Bauer que sabías que mínimo te daba 5 innings. Ajá. Tenías a Leal que sabías que mínimo te daba 5 innings. Leal Y- fue un y da- bajón Leal. bárbaro. Y de ahí Fue muy tenías triste. que también no le ha ido muy bien en ligas sucursales menores. Yankees. Sí, o sea, tuvo una salida muy buena la semana pasada, pero de ahí trae un era como de 8 puntos y tantos, Altísimo. o sea, altísimo. No, o sea, ojalá lo No, y veamos después en- encontraron como un 3 a a Hall. Hall, que al final él también termina fallando en Oaxaca y en Monterrey agarra y como el ave Sí. fénix lo vuelve a hacer bien, ¿sabes? Claro. Entonces creo que sí, el cierre de las firmas, pues es complicado, ¿no? Porque los equipos empiezan estas compras de pánico, empiezan a, si no funcionas, Y te los corto que tienen y- aspiración y los que no. Sí, también viene eso. Y el año pasado pasó con Lewin Díaz, que al final era jonronero en Campeche, al México le faltaba un jonronero, y hacen este trade de, yo Campeche te dejo ir porque sé que no voy a aspirar no a iba a llegar. Ya lado. puedes ser campeón. Y lo hizo muy bien. Tan bien Que se lo a terminan llevando a Corea. Previo a los playoffs. A los playoffs. Así es. Entonces, Sí. por ahí hay Esta es jugadas. parece que es como el antesala de Sí. lo grande. Y Los mucha Diablos gente sí se es muy queja de bueno. eso. Mucha gente Al- viene y te dice, Pero no, esa es la pero que- vitrina Diablo también. Pero Diablo siempre lo fue, acuérdense de dónde salieron pitchers como Loaiza, Rincón. como Rincón, como Córdoba, ¿no? Como Joaquín Soria, Ujú. grandes pitchers Del mexicanos del Diablos que fueron a Bueno, en esa triunfar. generación noventera salieron, y principio de sí, los 2000, claro. de Mira. los dos, tanto de Tigre como de Diablo, Elmer de Sainz, Sainz, el Rocket Valdés, Rocket y Valdés. todos los que mencionamos, de verdad que fue una generación, tal parece que, salvo Vinicio era el único, y el Ubiel, todos los que tenemos en Grandes Ligas son pitchers. Así ¿Sí? es. Diablos, hay que decirlo. Es la exposición, es el trampolín. Si bien tienes, Sí, es una vitrina. si sí bien lo es. tienes Una vitrina. oportunidades en otros equipos, Diablos es el foco. Sí, sí, Sin sí. duda. Y sin duda. que me venga a batallar. Pero hay buenos pitchers en el mercado. Está este lanzador de Aguascalientes, que es el que va marcando, es el Ley de Aguascalientes. Él es bueno.
Aguascalientes no está compitiendo, podría venir. Mejoró el picheo y mejoró desde que Che Reyes llegó. Así todo el equipo no anda. Porque arriba va muy parejo también. Por ahí tienes a un peloterazo como Sócrates Brito. El Águila tal parece que se quiere deshacer de los peloteros ahí pesados que Sobre tiene todo de los de en la nómina. Masa salarial. Es correcto, entonces tienes a un Sócrates Brito que caería muy bien en Yucatán. Hay que decirlo, los Diablos acaban de traer a Sebastián Valle. El catcher. Al catcher, un hombre de suma experiencia. Yo creo que es una ver quién se queda, ¿eh? No, Sebastián Valle es un histórico. Bueno, estuvo del con béisbol. los Phillies. Sí, con los grandiosos. Nunca llegó a tomarse el cafecito. Y mucha gente no lo quiere por aquel 2019, ¿no? Donde decían Sí, que con se los burló Leones. que se burló de la eliminación de Diablos y que. Pero ve cómo son las cosas. Y con Oh, Obregón gran en catcher, Series es del un gran Caribe catcher. fue héroe en varias Series del Caribe. fue un pero gran ve- catcher. Ve cómo Sí, son un las cosas. catcherazo. A la par de que firman a Sebastián Valle, anuncian a Carlos Figueroa con Yucatán. Sí. Ay, Carlitos Figueroa. Entonces. Que ese pobre ha estado un peregrinar tremendo ay, desde no, que salió del Tremendo Diablo. pelotero. Lo peor que tremendo puede hacer fue irse pelotero. de Diablos, porque de ahí Sí. pasó Tremendo a pelotero. Oaxaca, se fue a Monclova, Tigres. terminó en En Tigres. sus primeras 3-4 temporadas yo hice un comparativo estadístico y tenía las mismas estadísticas que ¿Que Héctor Dani? Espino. Que Ah, Héctor Espino. Ah, Wow. pues fue novato del pero año. pero ¿Cuándo sin fue poder. novato del año? Fue novato sin del poder, año. sin poder, pero tenía unos Y tenía una números velocidad increíbles, Y vuela, Carlos Figueroa. vuela. y buen guante. Sí, buen guante, buen muchacho. Por ahí Lástima. por temas Lástima. Sí. extradeportivos, pues ya Sí, fue a la sí. baja, ¿no? Pero Sí, lástima. Y muy a la baja. Muy a la No, baja. y él estaba establecido en los dos circuitos. Yo recuerdo muy jovencito en Diablos y muy jovencito Con estaba ya- en Charros. con Charros de Charros, Jalisco, sí. cierto. sí, entonces, pues, ¿cómo son las cosas, no? Al final, este reciclaje de peloteros, pues, nos da este tipo de cosas curiosas, ¿no? Ese es el Sebastián Valle. Moneyball, así es el béisbol, ¿no? Es el Moneyball. No, y te lo puedo decir, Sebastián Bueno, Valle. pero soltaste. ¿Cuál es? El catcher pasó el año pasado también, ¿eh? Que como dices tú, se resolvió con Nini y Maseica ya al final. Pero este año pasaste. Mejía te daba la solidez. Tenías al otro venezolano de apellido italiano. Briseño no. No, Briseño fue el año pasado y fue un fiasco. Nada más pegó un Ah, jonrón. No, se ajá. pegaba ni solo. Sí, sí, no, este este año. año. Y solo. Ay, no era Antonini, no. Algo así. Ah, sí, era Antonini. Y Porque terminó- Tochi era el jardinero. Exacto. A los dos los terminó soltando. Después Porque Antonini se va a Grandes Ligas. traen a Maseica. Ahora se va a Mejía. Entonces tienes que traer al Nini de nuevo. Y entonces tienes que traer a Valle también para tener. No, pero. Sí, Nini no te aguanta diario. No, ya y tiene una Maseica, edad. pero te lo puedo decir, o sea, esa combinación Valle-Maseica se me hace espectacular porque Valle tiene muy buen bat. Valle es de estos catchers a la vieja usanza que tiene el poder, que no es tan Sí, tiene muy rápido, buen bat. que te puede funcionar Sobre funcionar todo, como fíjate DH. que en los últimos años su bate se ha ido a menos y su velocidad de bate. Pero lo que no ha perdido es batear en el clutch. El contacto. Y No, el hombre para y la créeme- hora cero te pega la línea. Créeme lo que con Sivers aquí, en Ciudad de México, puta, o sea, haciendo el ajuste, no, Sebastián Valle se la va a pasar bonito. Pero Ojalá- te digo, ojalá que se haga si han pero- batallado, exacto. Sí, lo de Antonini que va a Grandes Ligas, tiene razón, bueno, a una organización de Grandes Ligas, pero Pero te puedo decir, el año pasado mira, el catcher le costó hasta que no encontraron a Maseica. y lo traen de Liga Independiente, del Exacto. Atlantic League. Bueno, había jugado en Grandes Ligas, había jugado con los Mets. No es ningún improvisado, aunque parezca Mira, granjero. te puedo decir que Diablos, si algo yo le aplaudo a Diablos, es que ha tenido mucha fuga de talento, pero como ha tenido fuga de talento, ha traído peloteros del mismo nivel. Sí. O sea, no han ido a la baja. Eso es la gerencia. Sí, Eso es- Claro. eso es La de gerencia. Jorge del Valle y hay que aplaudírselo ¿Y completamente. cómo saben, muchachito? Cuando se fue el venezolano, trajeron un muchachito mexicano que era muy bueno, pero no le dieron, para mi gusto, a él debieron haberle dado más tiempo de juego. En este año, Villalobos. él. Es rookie, es Le su debieron segundo haber año. dado más tiempo de juego. No puede llegar y dar 3 líneas debutando, hay que llevarlo, porque él sí puede ser formarlo. Y creo que el es futuro bueno. de la Porque organización. herramientas tenía el chavo, ¿no? Muy bueno, Yo a mí me acuerdo. parece muy bueno. Y es bueno que tenga como maestros al Nini, que tenga a Sebastián Valle, Claro. que También tenga a ese es, Maseica. acabas de dar en un punto O a clave. Mejía. Eso siempre ha tenido Diablos. Peloteros veteranos que enseñan, Ujú. que son coaches de banca. Eso es Ujú. importantísimo. Jorge Monroy, un pitcher mexicano, chavillo, igual rookie. Esta temporada
ha tenido contadas actuaciones y se le ha visto bien. Aparte que tiene 17, 18 Sí, años. sí, Chulada, imagínate. lo puedes formar. Y tienes justo a peloterazos que le pueden ir encaminando para que sea una gran estrella. Yo creo que a Villalobos debieron haberlo dejado. Pues está, o sea, es el cuarto Sí, pero es catcher. parte del pool, por así Ajá, decirlo. es el cuarto catcher, pero bueno, creo que en una temporada donde Diablos tiene la exigencia del bicampeonato, creo que también no debes de quemarlos a los rookies, a los chavos que van iniciando. Hay que llevarlos poco a Llévalos poco. poquito a poquito, como lo llevaron con Villalobos, un par de juegos, por ahí en Tijuana fue como que la baja donde no se termina dando ni el solo, pero pues velo llevando. Y pues pasando a otra cosa, algo muy curioso esta semana se dio un juego no sit, no Ah, yes. sí. El de No, Tigres. yes, no. Curioso, ¿no? El primero combinado Así es. y el primero en la historia de Querétaro. Y todavía más Claro, curioso, pero es sin hit con y carrera. con carrera. Con carrera. Sucia. Y sucia. Sucia. Y perdieron Pudo haber sido el juego. limpia, en este caso es sucia. Y Y- perdieron el Y juego. Y perdieron perdieron el el juego. juego. Y aparte, se quedaron a un out. De recibir un sin hit de ellos. Ellos Ajá, también. o sea, de Porque- ser doble sin hit. O sea, algo... Exacto. Eso hubiera sido Inaudito. tremendo. Es lo maravilloso del béisbol, que en 100, 100 años eso no se había dado. no y se ahí, haya dado bueno, esa tampoco se dio, situación. pero estuvo a un out. Pero- Edward fue el pitcher Así de es. los Tigres que estuvo a un out de tirar el sin hit. Y al final fue un hit ahí entre el shortstop y el jardinero izquierdo que, de esos que van al callejón. Pero curioso, ¿no? Curioso que se haya jugado Tremendo. un juego donde no hubo hits. Qué lindo no juego, hubo ¿no? carrera y el Estuvo equipo hermoso. perdió. Ese es el béisbol bonito, ese es el béisbol Sí. que queremos ver. Ese el es el donde que se nos gusta. donde domina el picheo, por Dios. Sí, porque ayer es que es rara la Liga Mexicana. O sea, tenemos días en los que las pizarras son de 5 carreras entre ambos equipos. ¿no? Y tenemos días Ayer como hubo como. Ayer y 27 antier, carreras, 27 sí. carreras entre Diablos y Bravos de León. Bueno, Qué 27 ayer. flojera. 27. Y Bueno. antier 21. Bueno, y 21. en ligas mayores también, ¿eh? Ah, también, ¿no? La crisis. Houston a Houston a los Dodgers Dodgers el le puso viernes, 18-1. 16, y todavía salieron a decir, ¿no? 18-3. Al creo. 18-1 fue. A uno. De Dodgers salió a decir, ¿no? Que era curioso que los Astros supieran por dónde iba a venir la pelota. Ándale, qué bonito. Esos ya están muy rijosos, ¿eh? Sí, o sea, como que ahí haciendo... Ya también se van a Alusión pelear al con- 2017. ¿no? 17. A los botes de basura. a los trash trucks. Es Sí, trash. sí, alusión al Eran los 2017. trash. Que la Serie Mundial le gana Astros a Dodgers, A los precisamente. Dodgers, sí, sí, Esto así estuvo es. curioso, ¿no? Dicen que estaba raro, ¿no? Que sabían por dónde venía la pelota. Pero bueno, pasemos a un tema, aquí sí vamos a ponernos serios. Retomando el juego de estrellas, y esto nos... este tema nace del juego de estrellas y dio pauta a algo bochornoso, y hay que decirlo. Se hizo un movimiento a raíz del juego de estrellas, de la gala. Patty no nos va a dejar mentir, Patty estuvo ahí por parte Pati es del medio. y protagonista del, lo vivió en del carne suceso. propia. No, es que, a ver, yo creo que el periodista nunca debe ser protagonista. No, claro, no, protagonista porque viviste Sí, el porque hecho. estuviste ahí. Eso sí. A ese Ajá, eso sí. protagonismo. Sí, o sea, hablemos Fue testigo. ocular. Exacto. Ajá, sí, de primera instancia. Vivencial. Vivencial, presencial. Los ponemos en contexto, mi gente. La liga, cuando hay un juego de estrellas, normalmente hace algo que es la gala, que es como este espacio Ujú. para Muy hacer padre. media, para que los peloteros vayan con sus esposas, un evento social. Ujú. El año pasado, en Veracruz, lo hicieron en un auditorio. Pregunta seria. ¿Lo hace la liga o la liga lo coordina o lo hace el home team? No, La liga. ¿Se coordinan la entre liga. ellos o es solo la liga? La liga. Porque tú, por ejemplo, en alusión al año pasado, dices que la gente de Veracruz organizó Ah, sí, muy claro. Porque se involucraron. Porque se bien. Ok, involucraron. pero no están obligados. No, es un Ok. evento que lleva Este la lo liga. acaparó la liga, se Ok, nota. este. Sí, entonces, les pongo el antecedente, ¿no? El año pasado fue en el foro Boca del Río, pegado a la playa, muy bonito, un auditorio, estuvo este señor que... ¿Faitelson? Faitelson Sí. y la Monsalve. Y Monsalves, Ajá. estuvo Rubicano, estuvo Didi Gregorios, dieron entrevistas, muy Ramiro padre Peña. todo. Es un ambientazo. Yo los Y aparte juegos de estabas en el- estrellas que he vivido es un ambientazo. Aparte estabas en el mar, entonces, Ujú. y aunado de eso, bueno, después hicieron una pequeña reunión para medios, muy padre también, estuvimos por ahí un ratito nada más, pero este año, híjole, para ponerlos en contexto, este año fue en Santa Fe, En Patio Santa Fe. Patio Santa Fe, y bueno, Pati, ¿qué instrucciones les dieron? Cuéntanos. Bueno,
pues uno se acredita, te citan, te dan tu acreditación personalizada y nos dieron las instrucciones de que nos quedáramos en la zona donde iba a ser el desfile de la alfombra roja, que era azul, ¿no? Y entonces empezaron algunos a desfilar, ¿no? Era daltónico. Algunos personajes, pues periodistas incluso, peloteros, pasó directivos, y bueno, pues eso duró más de 2 horas, ¿no? Okay. Ahí estuvimos paraditos. Y después... Un poquito más gráfico, era como un corralito, vamos Todavía a decirlo no. así. Todavía iba el corralito. Pero finalmente espera. sí había unas rejas, ¿no? Que nos separaban del Muy estilo espacio. Oscar, ¿no? Muy como se estilo de manejan los los Óscares, Óscares. exacto, ¿no? Y no podíamos estar, pues, digamos, directamente con la gente. Con el entrevistado. Tenían que acercarse ellos a nosotros. Digo, muy estilo Oscar. Muy estilo Oscar, y muchos lo hicieron y muy amables, ¿eh? Okay. No todos desfilaron, eso hay que decirlo también, pero los que pasaron, muy amables, y yo saqué buenas entrevistas. Después nos indicaron que ya podíamos pasar al salón, y pues nos iban llevando por la parte de atrás. Había unas rejas igual como de desfile así, y estaban todas las mesas ya ocupadas, ya estaban cenando los invitados, y a los periodistas nos pusieron hasta atrás en un corralito, literal. Ahí sí ya un corralito. Un corralito donde no podíamos salir. Ni a tomar agua, ni me a cuentas. tomar, nunca me ofrecieron agua en las 6 horas que estuve Hasta yo ahí los esclavos trabajando. en Roma les daban agua, imagínate. En 6 horas que estuve yo ahí trabajando no me dieron un vaso, no me permitieron No, pedir ni sí. siquiera un vaso con agua, Ajá. ¿no? Nos dieron un refresco de 355 mililitros. Bueno, ahorita llegamos a eso. Y entonces estamos en ese corralito hasta atrás, de verdad, ustedes vieron la foto, no se veía Sí. nada. Pues sí se veía y podíamos ver lo que pasaba porque había pantallas. Mientras comían no se nos permitió ir ni al baño, Wow. ¿no? Los iban a incomodar, Pati. Exacto, Oye. qué bárbaros, cómo íbamos, ¿no? En el apartheid Y hacían en, eso. y en ese momento, pues nos empezaron a repartir, pues, box lunch, que Ok. consistía en un lonche de jamón, una manzana, Ajá. una bolsa de papitas Y un refresco. de 355 mililitros que yo no puedo tomar, ¿no? Y me moría de sed. Ajá. Estuve a punto de pedir un Rapid, se los prometo, pero no quise evidenciar, porque iba a ser una payasada, ¿no? Pero luego empecé a ver las redes y empecé a ver las fotos de algunos compañeros de los medios que estaban furiosos porque pues les tomaban fotos a su box lunch. Yo nada más pues agradecí y lo dejé a un ladito y no lo volví a tocar. Pati, Hasta memes se hicieron. poniéndolo hasta un poco gráfico y que la gente se lo imagine. ¿El espacio del corralito qué era? ¿4x4? ¿3x3? No, eran sillas ¿Y una cuántos junto a otra. colegas estaban? Éramos como unos 20 o 30 de un ¿En lado un y del espacio otro. de qué dimensiones? Pues muy ¿Vieron pequeño, este espacio? ¿Este como espacio que está aquí? como el de este espacio. O sea, literalmente hacinados. Hacinados uno así junto a otro, ¿no? Sí, para que la gente tome dimensión Y de, no podíamos, de y las no podíamos, condiciones. y no podíamos movernos. Ya que acabaron de cenar, se levantó la restricción, ya podíamos ir al baño y ya podíamos ir a la zona mixta que estaba en un primer piso. Se supone que los que premiaban, bueno, no se supone, pasaban por del escenario, estrado, digamos. del escenario a este lugar donde era una zona mixta, pero cuando llegamos, ¿qué creen? También había un corralito y adelante de nosotros había una parte donde sí estaba abierto, pero solamente para una fuente de una televisora internacional que tiene nombre de Zorro y para los influencers. Wow. Transmisión que también se llevó por Liga Mexicana de Béisbol. O de expresidente también podría ser el nombre. De expresidente muy alto, el de Guanajuato. Ajá, exacto, de unas botas, ¿no? Unas botas. Ajá. Que hay que decirle, la transmisión también pues quedó de ver en calidad, en contenido. No vamos a evidenciar a nadie, pero creo que sí, o sea, para hacer la misma liga en la que cubrió el evento, pues pone a gente que esté involucrada en el medio, ¿no? Que conozca. Que eso va Claro. en sintonía con lo que dijiste hace un rato del año pasado en Veracruz, con los nombres Mira, que mencionamos. yo no voy a decir que quién traen fue. personas
Bueno, pero ya mencionamos los Pero- del año pasado no, pero que yo- también dejaron a deber. Yo no te voy a decir porque que- ni siquiera están involucrados, ¿quién ni fue? siquiera conocen, y se ponen a hacer hasta mal los chistes. Pero le estaban preguntando a alguien de su participación en el Clásico Mundial cuando él ni fue. Ándale. O sea, imagínate. Pero ese es el O desconocimiento. sea, ¿cómo llegas a preguntarle, Cero ¿qué conocimiento. opinas del Clásico Mundial al que fuiste cuando? Claro, una cuando no entrevista, fue? Ajá. una entrevista por respeto a tu entrevistado, debes de saber quién es, cuáles son sus números, cuál es su historia, en fin, ¿no? Bueno, mínimo, Claro. ¿qué ha hecho? No le preguntes. Su Ahora, nombre, por regresando Dios. a Patty y que la gente tenga esto también en contexto. ¿Cuántos eventos de este calibre en toda tu experiencia, Patty, has participado? Era mi 6º Juego de Estrellas. Por ejemplo, ¿cuántas veces los han puesto en un corralito en estas condiciones? Una. Para que la gente Y- lleve y un marco del de hecho todo. de que es algo literalmente inaudito. Y no solamente estuvo Patty, hubo gente. No, bueno, eran no, todos no, los claro. medios. Hubo gente que lleva Está hablando años. que eran Yo 20, 30. tengo 16 años escribiendo de béisbol, que no es nada, ¿no? Pero había personas de 30, 40, grandes nombres, grandes plumas y micrófonos del medio que no podían salir del corralito. Ujú. Y eso nos lleva, eso fue la primera instancia, ¿no? Eso fue la gota que derramó el vaso el día Sí. viernes. En redes sociales, en X se hizo viral. Por ahí andaban corriendo las fotos del Box Lunch. Y Sí. mucha gente emitió opiniones encontradas, que eso vamos a hablarlo más adelante. O sea, no es la comida. Creo que tiene que quedar claro, ¿no? Trataron de desviarlo por ahí. No, Claro, tiene y que no quedar es. claro, y aquí vamos a hacer un paréntesis. Muchas personas desestimaron la causa, el levantamiento de la voz de la prensa, diciéndoles, es que son unos gorrones, es que ustedes nada más quieren venir a comer cuando nunca se les ha dado comida A comer y a chupar. y a chupar. En palabras. Agua, por Dios, agua. Cuando esto se trata, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Se trata de dignificar la profesión, la labor. No se les está pidiendo el trato del pelotero porque el pelotero es la materia prima. El pelotero es a quien se le debe de engalanar, pero darles un espacio digno para que estos periodistas desarrollen su trabajo. Las condiciones. Las condiciones. Así, lo menos que necesitas para poder hacer tu trabajo. Yo creo que un vasito de agua no se le niega a nadie. Y hay periodistas que vinieron de diferentes partes de la República. Cuando, hay que decirlo, en el béisbol no es como en el fútbol, porque mucha gente piensa que es igual. Y en el fútbol sí les pagan los caterings, las coberturas, los hospedajes. En el béisbol los medios no lo hacen. Nosotros nos pagamos. A ver, Los mismos es una periodistas. liga fundada por un periodista. Ujú. Y es correcto. Frainano. Frainano. Y los mismos periodistas que estuvieron, muchos de ellos corrieron con sus gastos corrientes, con hospedaje, con vuelos, con comidas. Entonces, lo vamos a poner en contexto. No es la comida, es el gesto de cómo tú segregas a alguien que se encarga de difundir tu producto. Claro. O sea, el De periodista. contar las historias. Es Claro, a correcto. ver, ¿cómo voy a hacer yo la crónica que que tuve que escribir además para la revista en la que trabajo? De un evento en el que no pude ver porque estaba en el Exacto. primer piso tratando de hacer entrevistas, si ni siquiera había una pantalla y unas bocinas ajá. que me permitieran escuchar lo que estaba pasando abajo. ¿Qué No premiaron? que lo tuve que ver en video después para poder hacer mi crónica. Imagínate. Y esto nos lleva al segundo punto. El día sábado en el Home Run Derby, perdónenme, pues no les dieron acceso al terreno para hacer entrevistas. O sea, Que el año ¿cuándo? pasado en Veracruz. que sí. el año pasado en Veracruz, la misma jefa de prensa, Paola Ríos, hay que decirlo, ella misma tuvo el acercamiento con los medios. Oye, ¿qué pelotero te gustaría entrevistar? Déjame hablar con él a ver si él está en la disposición. Ella misma, muchas entrevistas de Yaciel Puig, ella las gestionó y ella hablaba con Yaciel, oye, vas a darle la entrevista tal, así, así, así. O sea, había ese acercamiento, cosa que aquí en este Juego de Estrellas no hubo, porque desde el punto en el que tú no le permites a la prensa bajar al terreno de juego a entrevistar a los peloteros, Ni siquiera Hicieron tenías lo que mismo, ¿no? concertar cita. Determinaron un área de prensa y de entrevista, auditorio. pero, exacto, fuera del terreno. y un auditorio donde fueron los peloteros que estaban por el script, dijeron unas palabras y vámonos. Claro. Siendo que tuviste, y hay que decirlo, tuviste a influencers que estuvieron en el terreno de juego. Ellos sí bajaron. Hasta un podcast se grabó durante el Home Run Derby. Entonces, pues creo que se trata de, volvemos al punto, no se pide mucho Entonces más. tú dijiste una palabra muy fuerte hace un rato,
segregación. Hubo segregación. Hubo segregación. Es una palabra muy fuerte. Entonces, y te voy a decir otra muy parecida, muy pegada a segregación. Entonces hubo discriminación y segregación a la prensa escrita tradicional. Te lo puedo decir, o sea... O a la prensa tradicional. Movimiento digno del apartheid. O sea, es Sí, eso. digo que son palabras fuertes. Son palabras palabras fuertes, muy fuertes, pero sí, eso sí. fue lo que hubo, o sea, Sí, sin aquí, duda. a ver, aquí Por no- eso levantamos la voz. Sí, o sea, también aquí quiero que entienda la gente que nos escucha que también aquí no nos vamos a quedar callados por el hecho de agarrar y, no, o sea, hay que decirlo como es, son palabras fuertes, pero así fue, o sea, no se está diciendo una mentira. No. No, son palabras fuertes, pero definen un hecho. Ah, claro, se habla con la verdad y la verdad a veces incomoda. A ver, te invitan a un evento como prensa, es para que lo difundas, Claro. es para que hables de él, es Claro. para que digas pues lo bueno, ¿no? Para que lo vistas. para que lo vistas, para que lo difundas, para que lo Ujú. pongas en tus medios. Ujú. Y tú les haces el favor, perdónenme, pero no es al revés. Tú les haces el favor de ir y reseñar su evento. Ujú. Con tus medios, Claro, siempre con mis medios. ¿Y cómo es posible que estando ahí no haya tenido los elementos suficientes Para poder desarrollar para tu poder trabajo. desarrollar mi trabajo? Que lo haya tenido que ver en video después. y eso nos da Exacto. pauta al tema de esto. Después de eso, pues muy sonado en redes sociales, se generó una carta abierta en la cual muchos medios de comunicación, muchos periodistas muy reconocidos, 87. 87 A nivel nacional. más los que se Aquí bajaron, hay 3. más Aquí los hay que se 3. bajaron, porque eran más, pero bueno, ese es otro No, tema. pero se respeta porque... Se respeta la postura. Pues tiene su trabajo y en fin, ¿no? Pero Pero hay 3 de esos 87 tres de esos firmantes. 87. Sí, yo quiero reconocer Y- públicamente y yo que les puedo decir, de ustedes tuve el apoyo yo les puedo desde decir, el principio. equipo de Tercer Strike apoya a los periodistas, está con ellos, somos un medio independiente y por lo mismo creemos fielmente en la causa consciente y justificada en la que los periodistas están exigiendo. Hubo periodistas que llevan muchos años en el medio. Voy a poner un nombre por ahí, Blanca Cisneros estuvo, quienes la conocen saben que la trayectoria que ella ha tenido. Más de 34 años. 35, creo. 35, ¿no? Es correcto. Entonces, se hizo una carta abierta, se expresó la incomodidad, la inquietud a la liga, carta que se hizo viral en redes sociales porque todos los medios la empezaron a difundir. Sabemos de buena mano que llegó directamente a oídos y a ojos de directivos grandes Del presidente de la liga. del presidente de la liga, tiene conocimiento de ello. Posterior a ello, se hace una entrega de manera oficial en las oficinas de la liga. El pasado viernes. El pasado viernes, Pati Así estuvo es. encargada de eso. Ella presentó la carta y bueno, es un movimiento en el cual se alza la voz para dignificar la profesión del periodista. No perdamos que es dignificar, que es un buen trato al periodista. Insisto, salen muchas personas, ¿no? Porque también ha habido ciertos influencers, ciertos canales de comunicación que tal pareciera que están empecinados en desmeritar la causa, ¿no? Y por ahí Y hay... hacerla menos. Ajá, por ahí hay un No, podcast. Hay y muchos desvirtuarlo intereses. Hay muchos que es intereses. lo de la cena y el chupe. Claro, ¿no? Y desvirtuarlo totalmente. Claro, claro. Y por supuesto, ¿no? Estamos pisando callos. Hay personas que no les agrada. Y por supuesto, hubo infiltrados en el chat que organizamos. Sí. Y hubo hay intentos de manipulación. No Sí, vamos a decir claro. nombres. Pero a ver, estás hablando con un medio, los periodistas, que no nos distinguimos precisamente ni por ser Por caer bien. manipulables. Ajá, No, bueno, por exacto. caer bien ni por ser manipulables, ni por ser idiotas, ¿no? No, y que hay nombres importantes. Está Gustavo Torrero ahí Mis como respetos, firmante. mis respetos Está para Alex don Azuaje Gustavo, para eso. como Bencomo. firmante. Está Don Héctor Bencomo. Bencomo, claro. Hay muchos hay nombres gente- hay importantes nombres que se grandes. sumaron. Incluso gente de la Liga Arco, ¿no? Estuvo José Carlos Campos, ¿no? Que sí, Claro. Sí. hasta Ballesteros firmó. Hasta el Bambino. El Bambino que se da. tiene años que no cubre la liga. El Tito Escobar también, bien cuate. Sí, se cerró fila. Y Sí, también se mucha cerró gente fila. decía, es que está Ballesteros, es que está el Bambino, ellos no tienen nivel en el entierro. No se trata de exacto. distinciones. Yo hay muchos con los que no me llevo. No hay se- muchos con los que no me hablo. Y firmaron. Se trata Sí. de justo, tú bien lo dijiste,
de cerrar filas por el gremio, porque ahorita son los que están, pero vienen generaciones también atrás de ellos, vienen gente que está haciendo sus pininos, y que en su momento en la Liga Mexicana hay un antecedente con la nave, con los mismos peloteros cuando cerraron filas para exigir condiciones laborales buenas, dignas, y se creó un antecedente, y gracias a Dios hoy en día los peloteros tienen esas buenas condiciones. Lo mismo se intenta aquí crear un precedente, claro. Y esto se trata, y hay que decirlo, o sea, y lo voy a decir abiertamente, un podcast, no voy a mencionar el nombre, pero hazme el favor, sales con el jersey del equipo, ajá, del equipo al que estás defendiendo. Eres un porrista, ¿no? Eres un porrista, se desestima completamente y sales a decir, es que los periodistas están equivocados porque querían que les pagaran la comida. A ver, hermano, no se trata de eso. Tienes que entender que los periodistas han ido a la par de la existencia de la liga. Bueno, pero ese que no haya dicho, que no lo quieres decir, literalmente tomando argumento muy mexicano, chayote. Sí, claro, o sea, y es un argumento que queda totalmente erradicado por el hecho de... Gracias, ya estamos aquí al mira, te voy a poner en... A ver, yo no puedo tomarle el valor que se debe a una persona que tiene el jersey del equipo. Y bueno, justo, ahorita gestionamos para que nos pudiera acompañar Blanca Cisneros, está al teléfono. Ella, como bien se los dije, fue la persona que también estuvo ahí gestionando el movimiento. Ella fue la que la inició. Cuéntame, ¿cómo estás, Blanquita? El agente aglutinante. Exactamente. Blanca, buenas tardes desde Ciudad de México, estás al aire. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes, muchas gracias, un gusto poder saludarlos, poder estar en contacto con todos ustedes y la verdad, bueno, pues ha sido un tema durante toda una semana lo sucedido la cena de gala y creo que desgraciadamente que lamento mucho que en lugar de estar hablando de los 100 años de la liga, hemos estado hablando de algunas situaciones que me parecen realmente preocupantes. Hablamos, por ejemplo, fíjate, hoy veía el tema. ¿Cómo puede ser que el jugador de los 100 años no sea don Héctor Espino, por decir algo, verdad? Ya lo dijimos previamente en este programa. Es una gran falla, pero bueno, en el tema que tiene que ver con nosotros los periodistas, en la cena de gala, fíjate que estaba viendo redes sociales y entonces veo que algunos compañeros pues subieron la cena que les habían mandado, que, repito, no están obligados, la cena viene a hacerlo de menos porque cuando te enteras del contexto de todo esto, realmente dices, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es posible que a cierta cantidad de compañeros, muchos de ellos con décadas de años de servicio en el periodismo deportivo y con, de verdad, de mucho respeto, y que no importa ya los años, es cuestión de que eres una persona y mereces respeto, ¿sabes? Que te releguen, pues, a una... Exacto. Y que estás desarrollando tu trabajo. Híjole... Uno lo que pide, bueno, eso me causó muchísima molestia primero lo de la cena y luego cuando me enteré las condiciones en las que los tenían trabajando, que estaban pues allá en un corralito con rejas de metal y que luego me empezaban a platicar, por ejemplo, que alguien quería agua, pues no hay agua, o que alguien quería salir no sé, al baño. Y no, y ahí estaba el señor que te estaba cuidando para que no te movieras, increíble, o sea, la verdad es que esa parte no sé a quién se le ocurrió, se me parece pésimo gusto, me dio vergüenza ajena, se me hace un hecho muy bochornoso. Y entonces en un chat que tenemos, pero de otro tema, que tiene que ver con el béisbol, pero ahí empezamos a comentar que qué lamentable lo que había sucedido, y no nada más yo, lo comentamos muchos compañeros. Entonces recuerdo perfecto que Héctor Bencomo escribe, dice, bueno, y total, no podemos hacer nada o algo así, no recuerdo exactamente las palabras. Y yo le digo, bueno, no así, yo creo que se puede hacer una carta para expresar la molestia por lo sucedido y esperando que algo así no se vuelva a repetir. Y me dice, pues bueno, ¿qué te parece si la redactas? Y yo, bueno, está bien, vamos a redactar. Y que quede claro que es una carta que no es de pelea, que no es de pelea, que no es de confrontación ni nada, sino es para externar un sentimiento de molestia, porque yo creo que nadie, llámese periodista o llámese como se llame, merece esas condiciones para trabajar. O sea, es cuestión de respeto, de derecho, de dignidad, y sí, realmente me pareció una gran equivocación. Insisto, pudiste haber dicho, ¿sabes qué?
oye, aquí hay un área común para entrevistas, aquí hagan su trabajo y saben que después de eso pues vamos a cerrar el evento porque tenemos una cena. Hay maneras, en mi rancho siempre les digo yo que decimos que hay maneras de hacer las cosas, ¿no? Y no es como que, ok, te tengo aquí como a fuerza y te doy un espacio a fuerza y allá lo más alejado y que no esté cerca de mí. Eso me pareció realmente muy lamentable. Blanca. Entonces, mándeme. En su momento, justo a lo que acabamos de decir, ¿no? Hubo hasta una segregación por parte de la misma liga a los periodistas, siendo que los periodistas son los encargados de difundir, de comunicar el producto. ¿Sabes algo? Creo que se ha confundido el tema de los generadores de contenido con el de periodista, pero somos muy diferentes, hacemos cosas muy diferentes. El generador de contenido, bueno, pues ellos van, hacen otros detalles, nota de color, o sea, no es nada contra ellos, es el tema de como la liga, y creo que ha confundido esto. Entonces, el periodista es el que relata las historias, los hechos, es el que hace una crónica de un juego con conocimiento de él. Entonces es muy diferente. Nosotros tenemos años de preparación, de lectura, de informarnos, de agarrar experiencia, de estar estudiando. Oye, yo cuando voy a una transmisión llego 3 o 4 horas antes a leer, a hacer entrevistas, a platicar, a ver cómo están las cosas, para poder tener material para la crónica o para mis comentarios, ¿sabes? Entonces, todo eso son cosas muy diferentes. Y no sé, yo creo que alguien lo confundió y dice, bueno, ahorita no nos importan los periodistas, no nos importan los generadores de contenido. Bueno, pues qué lástima, porque los periodistas son los que cuentan las historias a través de los años. Y que no se les olvide que el cofundador de esta liga fue un periodista, Alejandro Aguilar Fainano. Correcto. Así es, Blanquita, y pues yo creo que es un movimiento que va a seguir, no puede quedarse nada más en la carta. Ya se entregó, ya la leyeron, ya ha habido algunas respuestas. ¿Tú cómo has visto, Blanquita? Mira, en esta semana, obviamente, nosotros la hicimos pública, creo que fuimos decenas de medios que la compartimos y muchos medios que no estaban incluidos se han ido incluyendo y luego la compartieron y demás. Creo que bueno, había que hacer una entrega física para que no cupiera aquello de que, ¿sabes qué? No la vimos, no nos enteramos, no, aquí está, entonces eso le da una formalidad, ¿no? Por eso se entregó físicamente para tener una formalidad y que no pudiera caber algo así como que no nos dimos cuenta, porque estábamos con lo del centenario, qué sé yo, ¿no? Si se dieron cuenta, aquí está. En esta semana se han pasado cosas, fíjate que bueno, creo que de alguna u otra manera a algunos les ha caído el 20 de que algo se tiene que hacer. Primero fue la gente de La Laguna, que déjame decirte algo. Creo que La Laguna es uno de los equipos que se ha preocupado más por mantener una buena relación con la prensa y facilitar el trabajo de la prensa. Y hacen un reconocimiento. Hace poco le habían dado el lanzamiento de la primera bola a Héctor Pimentel, periodista de muchos años y cronista del equipo. Pero en el festejo de los 80 años de Unión Laguna, le entregaron a Héctor también, y con motivo del centenario, y junto con Héctor fue el señor Infante, el señor Cobian, el Claudio Martínez, estuvieron varios, y les entregaron un reconocimiento por ello, y me pareció excelente, lo hicieron muy bien, qué bueno, me dio muchísimo gusto. Esa misma noche en Tabasco, le dan el lanzamiento de la primera bola a los 3 cronistas del equipo. A Diosco, a Charlie Levy y a Chelsea. Y también digo, mira qué bien, o sea, de alguna manera se llamó la atención porque también en esos momentos surge una invitación por parte de la Liga Mexicana de Béisbol a los periodistas que están en la Ciudad de México para asistir a una convivencia. Y por otra parte también Toros de Tijuana hace un desayuno con los periodistas para platicar, porque justamente en esta semana también era el Día Internacional del Periodista Deportivo, entonces como que se fue conjuntando todo, ¿sabes? Hasta ahora es lo que hemos visto, es la respuesta que ha habido en una semana, que bueno, me alegra saberlo, que de alguna manera se esté tratando de establecer algún canal de comunicación, ¿sabes? A nosotros, por ejemplo, yo te puedo decir, no sé, recibí llamada de un equipo y me decía, bueno, ¿cuáles son las quejas que tienes con nosotros, no? Le digo, es que no se trata de que yo tenga quejas, no, somos un grupo y yo creo que merecemos ser escuchados para tener un trato digno, para tener lugares dignos de trabajo y podamos desarrollar nuestras actividades. Eso es todo lo que pedimos. Ni queremos que nos regalen la
la cena, ni que nos regalen bebidas, ni nada. Alguien comentaba, no, es que van y agarran el chupe. No sé a quién se refiera, porque yo los que vi agarrando el chupe fue a los generadores de contenido, no a nosotros. Así es. Yo creo que Hay fotos. que ahí sí, que se están equivocando, porque nosotros, o al menos de verdad, yo cuando voy al estadio, yo no veo a ni uno de mis compañeros agarrar la jarra ahí. No, por supuesto que no. Somos profesionales y hay un código de ética del periodista que se debe seguir, ¿no? Somos profesionales. Y otro punto que quedó claro en esta semana, Blanca, es que en el terreno de ellos les ganamos. Porque todo este ruido empezó el día domingo en la noche, la carta se entregó el viernes. De ese domingo a ese viernes, todo el ruidero en redes, en el terreno que según no dominamos, Fue en redes. fue donde se armó la cosa. Entonces a nosotros también en ese campo tenemos algo que decir y tenemos quien nos escuche. Sí, nos faltó seguir el hashtag, pero creo que estuvo bien. Estuvo bien, creo que estuvo bien. Mira, yo le preguntaba a un directivo de la Liga Mexicana del Pacífico, porque si te darás cuenta, esta semana fue el draft de la Liga Arco. Y entonces le pregunto yo, oiga, y de pura casualidad comentaron algo de la carta. Y me dice, sí, pero todo en voz baja. Y luego me dice, obviamente estaban invitados los periodistas y entonces decían entre ellos, cuidado con esto, hay que tener lugares bien para ellos, no nos vaya a pasar lo que pasó en México. O sea, entonces, creo que ¡Qué de alguna maravilla! manera... ¿Dónde ve? ¡Qué maravilla! Se creó el presidente. Pues, se sentó un presidente. Mira, yo de verdad estoy muy orgullosa de todos nosotros, porque, bueno, al menos yo tengo 35 años cubriendo periodismo deportivo y en el caso del béisbol específicamente, y no recuerdo que haya pasado algo así en esos 35 años. Yo no sé si antes, pero la verdad tampoco está documentado que haya habido algo así antes, pero que hayamos puesto la firma más de 80 periodistas en una carta de todo México, nada más solicitando de forma cordial a la liga, se respete nuestro trabajo y se den lugares dignos de trabajo para nuestros compañeros. Creo que nunca había pasado algo así, y te digo, al fin de cuentas, el festejo de centenario va a ser recordado por esto. Fíjate qué lamentable por ellos. Qué triste, ¿no? Que el periodista haya sido la nota. Qué triste. Blanca, ya para cerrar, justo, ¿no? Creo que queda el mensaje claro de que como periodistas, como gremio, están unidos, se cerraron filas y que se hizo escuchar la voz del periodista. Creo que ese es el mensaje final, ¿no? Ese es el mensaje, mira, y no es un tema fácil, ¿eh? Pati se puede dar cuenta, digo, los que estuvieron en el chat se pueden dar cuenta que de repente se puede convertir en un ring de batalla, porque entiendo y de verdad respeto, sé que muchos de nosotros no necesariamente somos amigos, en alguna ocasión pudimos haber tenido alguna diferencia, algunos traen sus resentimientos, o sea, hay demasiado ahí, y aparte todos periodistas, le digo que son muchos egos. ¿Perdón? Son muchos egos, perdón. Claro, y conciliar dos personas, Pati, está en chino. Imagínate conciliar con gente cachito de personas que estaban ahí. Y ese es un gran mérito tuyo, Blanca. Hay que decirlo, ese es un gran mérito tuyo y yo quiero felicitarte por tu liderazgo, por tu iniciativa y por el bien que le has hecho al gremio, Blanquita. Muchas gracias también por dejarnos participar. Batallando con una situación familiar. Batallando con la situación familiar, que es sí, algo personal fuerte. Uh-huh. Y de verdad, Blanquita, no puedo estar más orgullosa de ser tu amiga y de haber trabajado contigo codo con codo esta semana. Uh-huh. Gracias, no, al contrario. Yo muy agradecida por la confianza de todos mis compañeros, de la gran mayoría, y de verdad muy, muy comprometida con todos ustedes. Alguien me decía, ¿tú estuviste ahí? No se trata de que yo estuviera ahí. Claro. Se trata del respeto a todos los compañeros, o sea, los nuevos, los no nuevos, o sea, y hay que sentar un precedente para los nuevos. O sea, nosotros a lo mejor ya vamos de salida. Así es. Pero viene otra generación. Y no puede volver a pasar algo así. Eso era básicamente dejarlo claro, dejarlo establecido. No estamos de acuerdo, hagan algo, porque creo que el gremio está unido y no va a volver a permitir algo como esto. Sin duda. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias por las palabras, Blanca. Estamos en contacto y
Te agradecemos de parte de Bonita- todo el equipo. Bonita tarde. No, gracias, muchachos. Gracias por todo. Chao. Que ustedes no saben, y Patita ha sido parte importantísima de todo esto. La desvelé, la desmañané. No, bueno, la verdad es que pobre Pati, y ya ella decía yo, híjole, me da vergüenza contigo. Pero bueno, fue una semanita nada más, Pati. Yo espero no Pero fue ponerte bonito. tanto gorro. No, yo espero que sí. Te mando un beso. Gracias, un abrazo, chicos. Un beso, cuídense. Bye. Bye. Ay. Bye. Bueno, pues ahí estuvieron las palabras de Blanca Cisneros, como ya lo escucharon, que pues muy elocuentes. Ella es muy elocuente. Al final creo que el mensaje es claro, y no se trató del trato, se trató de crear un presidente, se trató de dar un mensaje de que el gremio está unido. Y que debe haber ciertas condiciones para que el periodista pueda desarrollar su trabajo. Es correcto. Que es dar a conocer la liga, por Dios. Exacto. Contar las historias. Contar las historias. El sol sale para todos. Créanme que el sol sale para todos. Como bien lo dijo Pati, como bien lo dijo Blanca, hay generadores de contenido que muy a su estilo hacen su chamba y transmiten lo que deben de transmitir. De este lado están los periodistas que justo a su manera cuentan las historias, transmiten lo que deben de transmitir. Y el sol sale para todos y creo que sí puede coexistir el periodista y el generador de contenido. Creo que aquí es tarea de la misma liga poner límites, poner tierra de por medio y decir a ti, generador de contenido, ayúdame con esto, ¿no? Genérame esto. Tú, Claro. periodista, esto. Claro. Pero no desde el punto de la segregación, de decir, tú por tener miles de likes vales más que el periodista que lleva años en esto y que sí, en su momento lo escuchaban en la radio, pero como hoy ya nadie escucha la radio, ya vales menos. Entonces, creo que eso es importante. Reitero, como medio, como Tercer Strike, pues estamos en la causa y quiero cerrar con eso, si me lo permiten. Seremos pocos o muchos o demasiada la audiencia que nos escuche, pero créanme que de parte de Tercer Strike siempre van a tener la verdad, siempre van a tener las cosas como son, a quien le duela y como le duela, pero nosotros al menos aquí estamos para hablar con la verdad y desde el punto de vista objetivo. Y mientras Dios y las cosas se acomoden para que podamos estar aquí, cuenten que siempre van a tener eso, ¿no? Van a tener un espacio donde van a poder escuchar la verdad. Correcto. Y pues bueno, con eso terminamos el podcast del día de hoy. Un podcast bastante interesante. Pues quisiéramos... Movidito. ¿Qué más me hubiera gustado hablar de la Liga del Centenario? Como algo bonito, como algo precioso, pero bueno, pues las cosas se van dando de esa manera. Todo es mejorable. Todo es mejorable. Es áreas de oportunidad. Hay diría áreas de esto. oportunidad. Y pues bueno, síganos en las redes sociales, Tercer Strike. Estamos en todos lados, en X, en TikTok, en Instagram, en la página justo. En la página. Hay muy Véanos. buenas columnas, ahí andamos activos. Igual en Instagram también tenemos reels ahí bastante interesantes. Vayan a darle un ojo, compártanlo, el mismo podcast. Síganos en nuestras redes sociales personales, Mr. Strike con 3 al final, así me encuentran en X. Josué GC28 en X. Yo soy Patiguar con TWAR en X. Y bueno, pues un saludito para todas esas personas que firmaron la carta. Ay, sí, a donde muchas quiera gracias. que anden, que nos escuchen. De corazón. De corazón, un Igual. saludo para el grupo de la Llantera Herrera. Ándale. Y un saludo para Prem, para Manuel, para Héctor. Para Rick. Guillermo Parte del equipo. Cavazos, que me acompañó a Cavazos. entregar la A carta. entregar la carta. Para mi amigo Guillermo Cavazos. Es correcto, un saludo y un abrazo a todos ellos. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos en el tráfico de la Ciudad de México o en la ciudad donde radiquen a la hora que ustedes gusten. Pues aquí vamos a seguir, ¿no? Pásenla bonito y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao.